Día 199. Lección número 25. Cartas a Tito y Filemón. Carta a Tito. Contexto histórico. En la carta a Tito predominan una vez más los temas pastorales, después de evangelizar la isla de Creta. Pablo encomendó a este discípulo, que era de origen pagano, la tarea de organizar las comunidades cristianas, estableciendo en cada ciudad un colegio de presbíteros. Más tarde le envió esta carta dándole instrucciones acerca del gobierno de la iglesia y de la elección de sus ministros, así como también sobre la manera de exhortar a las diversas categorías de sus miembros. Al mismo tiempo, le recuerda la responsabilidad que tiene de comunicar fielmente la enseñanza recibida. Fue escrita entre los años 63 al 65 después de Cristo a Tito, quien era íntimo amigo y protegido de Pablo, quien le ayudó a organizar y liderar a las iglesias en la parte este del Imperio Romano. Pablo escribió estas instrucciones para ayudar a Tito, un líder gentil emergente, a dirigir las jóvenes iglesias de la isla de Creta. Tito era griego, no circunciso. Lo había llevado Pablo en su viaje a Jerusalén, donde deseaba obtener la aprobación de los apóstoles para la libertad de los gentiles frente a la ley de Moisés. Parece que Pablo le encomendó la iglesia de Creta y se supone que está al frente de ella cuando le escribe esta carta. La epístola de Tito es también una epístola pastoral. Tito, ya mencionamos que era gentil. Él era el pastor de la iglesia de Creta. Esa iglesia estaba pasando por un tiempo de dificultades, con herejías florecientes. Pablo le escribe a Tito para animarlo y aconsejarlo. Aunque fue escrita antes de las epístolas a Timoteo, esta carta es uno de los últimos escritos de Pablo. A Tito, Pablo lo dejó en Creta para corregir cosas que no andaban bien, pero Tito no lo estaba haciendo, se desanimó. Pablo estuvo antes con él, llegaron juntos. El motivo de la carta es animarlo en el propósito por el cual estaba allí en Creta. Quédate donde yo te dejé. Termina de organizar las cosas y designa líderes en cada ciudad. No es necesariamente una agradable descripción de trabajo, aun cuando sea en una isla del Mediterráneo. Esta fue la tarea dada por el apóstol Pablo al destinatario de la carta. ¿Qué se sabe acerca de Tito? Él fue llevado a Jesús por Pablo y se desarrolló como un joven cristiano en Antioquía, Siria. De allí asistió al primer concilio de la iglesia en Jerusalén con Pablo y Bernabé. Como un ayudante valioso, él viajó con Pablo en algunos de sus viajes misioneros, incluyendo una visita a Creta. Después de finalizar su misión en Creta, donde Pablo lo había dejado, Tito llevó el evangelio a Dalmacia, parte de la actual Yugoslavia. Esta carta pudo haberse escrito desde Nicópolis. Por lo menos, Pablo quería reunirse allí con Tito, cuando su reemplazo llegara a Creta. Como se mencionó anteriormente, Pablo escribió la carta en el año 64 o 65, entre su primer y segundo encarcelamiento romano. La carta fue enviada a Tito con Zenas, un intérprete de la ley, y Apolos, un talentoso orador. No tenemos informes específicos acerca del establecimiento de las iglesias en la isla de Creta. Había cretenses en Jerusalén que oyeron predicar a Pedro en el día de Pentecostés. Algunos de ellos pudieron haber estado entre los convertidos ese día y llevaron el evangelio a sus ciudades. La tarea dada a Tito por el apóstol hubiera sido un gran reto para cualquiera. Tito y todos los lectores futuros son alentados por la certeza que la misma gracia de Dios que trae la salvación también ayuda a los creyentes a mantenerse firmes en su esperanza en tiempos difíciles.
A Tito se le da una tarea en las iglesias, que incluía designar la clase correcta de líderes y censurar la clase incorrecta. Él estaba familiarizado con varios tipos de maestros de herejías por sus viajes con Pablo, especialmente los judíos que querían que los creyentes gentiles guardaran la ley. Tito debía enseñar a los cristianos cómo demostrar su fe en el hogar y en la familia. Recibe instrucciones especialmente para hombres mayores de edad y los jóvenes. Hay mensaje para mujeres mayores de edad y las jóvenes, así como para los siervos. La razón de toda esta buena enseñanza se encuentra en la gracia salvadora de Dios y en la esperanza del regreso de Cristo. La responsabilidad final de Tito se relaciona con el testimonio que dará al mundo. Pablo escribe acerca del contenido del testimonio cristiano, tanto en conducta como en creencia. Tito debe advertir a los creyentes con respecto a cosas que los alejan de su testimonio. El aprecio de Pablo por el amor de los obreros cristianos se menciona al expresar sus saludos finales. Esta carta sirve como un modelo excelente para todo creyente, cuyo interés es ser un testigo fiel en la iglesia, en el hogar y en el mundo. Dios desea que sus hijos den un buen testimonio de su fe en estos tres importantes aspectos. En esta carta se hace énfasis en los hijos de Dios que deben ser buenos y hacer lo bueno. Esto es especialmente cierto en cuanto a los dirigentes de las iglesias. El Evangelio de la Gracia se yergue sobre las enseñanzas falsas basadas en la ley judía. La epístola de Tito es muy similar a la primera carta a Timoteo, con sus instrucciones a los líderes de la iglesia. Debido a su relación con la iglesia en Corinto durante el tercer viaje misionero de Pablo, Tito es mencionado 9 veces en la segunda carta de Corintios, en donde Pablo se refiere a él como a mi hermano Tito y mi compañero y colaborador. El joven anciano ya estaba familiarizado con los judaizantes, falsos maestros en la iglesia, quienes entre otras cosas insistían en que todos los cristianos, gentiles como también judíos, estaban bajo la autoridad de la ley mosaica. Tito había acompañado a Pablo y Bernabé años antes al concilio de Jerusalén, en donde esa herejía fue el tema. Creta, una de las islas más grandes en el mar Mediterráneo, encontrándose al sur del mar Egeo, había sido brevemente visitada por Pablo en su viaje a Roma. Él regresó ahí para ministerio y más tarde dejó a Tito para continuar la obra de una manera parecida a como dejó a Timoteo en Éfeso, mientras que él iba a Macedonia. Es muy probable que le escribió a Tito en respuesta a una carta de Tito o a un reporte de Creta. Los otros puntos importantes de la carta se refieren a las obligaciones de los cristianos según su situación en la sociedad, al respecto por sus obligaciones sociales y a la sumisión a las autoridades. Pablo retoma o desarrolla aquí lo que se había expuesto en la segunda parte de la carta a los romanos. Esa misma carta le inspira algunas pinceladas sobre el plan de Dios. Aparentemente, Pablo introdujo la cristiandad en Creta cuando él y Tito visitaron la isla. Pablo envió esta carta con Zenas y Apolos, quienes iban a un viaje en que los llevaba hacia Creta para darle a Tito las indicaciones personal y orientación para reunirse con la oposición, las instrucciones acerca de la fe y la conducta, y advertencias acerca de sus falsos maestros. Pablo también informó a Tito acerca de sus planes futuros para él. ¿Por qué leer Tito? El vacío que produce la partida de un importante líder puede ser devastador para un movimiento, organización o institución. Al haber dependido de sus habilidades, estilo y personalidad, sus colaboradores y subordinados no saben qué rumbo tomar o compiten
por tomar el control. Enseguida, la eficiencia y la vitalidad se pierden, declinan y todo se acaba. A menudo estos patrones se repiten en las iglesias. Cuando grandes oradores y maestros se juntan, pronto la iglesia prospera, se reanima, posee vitalidad y efectividad. Las vidas se cambian para mejor y el pueblo es guiado al reino. Pero cuando estos catalizadores se van o mueren, con ellos se va la conducción y el corazón de la organización. La gente se reunía para escuchar las enseñanzas de Pablo. Tenían educación, contenido en sus prédicas, estaba motivado y lleno del Espíritu Santo. Este hombre, con fidelidad a su creencia, proclamó las buenas nuevas a través de todo el Imperio Romano. Las vidas fueron transformadas y las iglesias se establecieron. Pero Pablo sabía que la iglesia debe ser edificada sobre Cristo, no sobre una persona. Y además sabía que al fin y al cabo no estaría siempre para edificar, animar, disciplinar y enseñar. Por eso entrenó a líderes jóvenes para asumir el liderazgo luego de su partida. Pablo los exhortó a centrar sus vidas y ministerios en la palabra de Dios y entrenar a otros para llevar adelante el ministerio. Tito fue un creyente griego, enseñado y nutrido por Pablo. Permaneció delante de los líderes de la iglesia en Jerusalén como un ejemplo viviente de lo que Cristo estaba haciendo entre los gentiles. Como Timoteo, fue el compañero confiable de Pablo en sus viajes y uno de sus amigos más cercanos. Más tarde, llegó a ser el embajador especial de Pablo y finalmente el veedor de las iglesias en Creta. Lenta y cuidadosamente, Pablo ayudó a Tito a desarrollarse como cristiano maduro y líder responsable de la iglesia. La carta a Tito es otro paso en ese proceso de discipulado. Como en el caso de Timoteo, Pablo instruyó a Tito en cómo organizar y guiar las iglesias. Pablo empieza con su introducción y saludo acostumbrado y bosqueja la progresión del liderazgo, el ministerio de Pablo, las responsabilidades de Tito y los líderes a los que Pablo debe elegir y entrenar. Pablo, luego de las cualidades de estos ancianos que van a pastorear la iglesia, y hace un contraste entre ellos y los falsos líderes y maestros. A continuación, Pablo enfatiza la importancia de las buenas obras y le dice a Tito cómo relacionarse con personas de diferentes edades. También lo exhorta a ser un buen ejemplo de los creyentes maduros y enseñar con valor y convicción. Pablo luego enfoca las responsabilidades generales de los cristianos en la sociedad. Y Tito deberá recordar a la gente esto y evitar argumentos que dividan. Pablo concluye con algunos aspectos relacionados con el itinerario y saludos personales. La epístola de Pablo a Tito es breve. La epístola de Pablo a Tito es breve, pero es un eslabón importante en el proceso del discipulado que ayuda a un joven a crecer en el liderazgo de la iglesia. Al leer esta epístola pastoral, usted discernirá la organización y vida de la iglesia primitiva y encontrará principios para aplicar en la estructura de las iglesias contemporáneas. También verá la lección de cómo ser un líder cristiano responsable. Lea la epístola de Tito y determine cómo Pablo entrena a hombres y a mujeres que guíen y enseñen a otros.